Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Mazda CX-5 de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Así, la pintura se cubre rápidamente con los más pequeños arañazos y astillas. Afortunadamente, incluso los daños relativamente graves no tienen prisa por quedar cubiertos con una capa roja. El parabrisas sufre de arena y piedras pequeñas. En aquellos ejemplares que se utilizan a menudo con cebadores, después de un kilometraje de 100.000 kilómetros parece desgastado. Alrededor de la misma marca se observan los primeros signos del envejecimiento en el interior del crossover japonés. En primer lugar, un kilometraje de 120 a 150.000 kilómetros se puede determinar fácilmente con un volante desgastado. El alto kilometraje suele indicarse por la pérdida de su brillo original en la tapicería de los asientos. Sin embargo, en cuanto a la calidad de los materiales de acabado, el segundo Mazda CX-5 ha dado un paso adelante claramente visible. Casi todos los propietarios del primer Mazda CX-5 se quejaron del sistema A-Stop, que apagaba el motor a la fuerza al detenerse, por ejemplo, en un semáforo o en un atasco. Se utilizan sistemas similares en otros automóviles y, en general, realmente ayudan a reducir el consumo de combustible y la cantidad de emisiones nocivas a la atmósfera. En un momento, los trabajadores de Mazda afirman que, dependiendo de las condiciones, hasta puede reducir el consumo de combustible entre un 7 y un 10%. Y todo estaría bien, pero en el Mazda CX-5, el sistema generalmente útil resultó francamente inacabado. La función de arranque y parada automática activada de la unidad de potencia descargó rápidamente la batería. Como resultado, el número de solicitudes a los concesionarios oficiales Mazda sobre este tema fue muy grande. Durante el periodo de garantía, los distribuidores debían sustituir las baterías agotadas por otras nuevas de forma gratuita. Después de esto, los propietarios del Mazda CX-5 tuvieron que lidiar directamente con su propio dinero. Naturalmente, la empresa japonesa no podía ignorar la situación evidentemente problemática. Incluso durante la producción de la primera generación del crossover, comenzaron a instalarse en la línea de montaje otras baterías más adecuadas. Además, los especialistas de Mazda tuvieron que reescribir el software del sistema A-Stop, así como realizar ajustes en el programa que regula el proceso de carga y descarga de la batería. En particular, después de realizar cambios, el sistema A-Stop podría funcionar con una carga de batería del 65%. Anteriormente, el cargo mínimo requerido tenía que ser del 68%. Al trabajar en el Mazda CX-5 de segunda generación, se mejoró una vez más el sistema A-Stop. A partir de ahora, incluso con el sistema activado, el motor puede seguir funcionando cuando esté parado en un semáforo, ya que el complejo algoritmo de funcionamiento tiene en cuenta no solo el grado de carga de la batería, sino también la temperatura exterior del coche, la temperatura del refrigerante y una serie de otros parámetros. Solo después de analizarlos en su conjunto, la electrónica inteligente da la orden de apagar la unidad de potencia durante una breve parada. Para los propietarios del Mazda CX-5, esto solo significa una cosa: los problemas con A-Stop, que provocan un fallo muy rápido de una batería costosa, son cosa del pasado. El hecho de que los japoneses no reinventaran la rueda y continuaran usando unidades de potencia familiares del crossover de primera generación no puede dejar de alegrarnos. Pero si la unidad básica de gasolina de 2.0 litros y 150 caballos de fuerza no sufrió ningún cambio durante el cambio de generaciones, el antiguo motor de 2.5 litros aún se modificó. Los ingenieros modificaron ligeramente el grupo cilindro-pistón. En particular, los pistones recibieron faldones asimétricos y una ranura perfilada a lo largo del perímetro de la parte inferior, y la forma de los anillos raspadores de aceite se volvió ligeramente diferente. La corrección de la cabeza del pistón, invisible a los ojos de un entusiasta común de los automóviles, en combinación con un proceso de control de encendido optimizado,
permitió reducir la detonación característica de los motores de la familia Skyactiv-G y, en general, mejorar el proceso de combustión del aire. Mezcla de combustible. En cuanto a los nuevos anillos rascadores de aceite, su forma modificada permitió reducir las pérdidas por fricción y recoger más eficientemente el exceso de aceite de las paredes del cilindro. A pesar de que el equipo de combustible de las unidades de potencia Skyactiv-G es inicialmente sensible a la calidad del combustible utilizado debido a las características de diseño de los motores, en nuestras condiciones no surgen problemas especiales con él. Lo principal es no olvidar que, según la normativa de fábrica, el octanaje del combustible utilizado no debe ser inferior a 95. Si hablamos de gasolina AI 92, su uso está prohibido. En el mejor de los casos, esto conducirá a un deterioro del rendimiento dinámico. En el peor de los casos, puede provocar una detonación y una reducción de la vida útil de la unidad de potencia. Afortunadamente, en estos momentos incluso los primeros Mazda CX-5 de segunda generación son bastante caros, lo que es una especie de garantía de que sus propietarios no tendrán problemas económicos que les puedan llevar a decidir ahorrar combustible. Curiosamente, la empresa japonesa eligió dos proveedores a la vez como proveedores de componentes para el sistema de inyección del motor Skyactiv-G, Denso y Mitsubishi. Ambos motores de gasolina disponibles para el Mazda CX-5 utilizan un mecanismo de sincronización de transmisión por cadena. Oficialmente, la cadena está diseñada para toda la vida útil del motor, pero la práctica demuestra que después de un recorrido de 180 a 200.000 kilómetros, no está de más comprobar periódicamente su estado. Es importante recordar que la cadena de distribución solo conecta las ruedas dentadas del árbol de levas y el engranaje del cigüeñal. Se utiliza una transmisión por cadena separada para conectar la bomba de aceite ubicada en el cárter y el cigüeñal. Con un kilometraje muy elevado, también merece la pena prestar atención a su estado. Otro accionamiento conecta la polea del motor y la bomba de agua. En cuanto a la correa serpentina que conecta las poleas del cigüeñal y del generador, así como el compresor del aire acondicionado, según normativa oficial, debe ser revisada en cada mantenimiento. Junto a él, mecánicos competentes inspeccionan siempre el tensor de correa de plástico. Otra cosa es que a medida que aumenta el kilometraje, muchos propietarios abandonan gradualmente los servicios de los centros de servicio de marca en favor de talleres más asequibles y de mayor perfil. Naturalmente, en este caso, el control del estado de la cadena de distribución y de la correa de transmisión se vuelve menos escrupuloso. Por otro lado, basta con conducir un Mazda CX-5 durante varias decenas de kilómetros para comprender que el mantenimiento rutinario del crossover japonés no es un problema. Los técnicos de taller cualificados pueden solucionarlo fácilmente. Son ellos, a diferencia de los distribuidores oficiales, quienes basarán en gran medida sus decisiones en las condiciones reales de funcionamiento del automóvil y no en las recomendaciones oficiales del fabricante. Estos últimos, por ejemplo, requieren cambiar el aceite del motor y el elemento filtrante cada 15.000 kilómetros. En nuestras condiciones, este intervalo parece claramente sobreestimado. Por supuesto, las regulaciones prevén reducir el intervalo a la mitad si el automóvil se usa con frecuencia a bajas velocidades, durante viajes cortos frecuentes o en condiciones de mucho polvo, pero no hay garantías de que los propietarios de crossovers en garantía sigan las recomendaciones. Por cierto, el intervalo de cambio de aceite debería reducirse a 7.500 kilómetros incluso si el crossover se utiliza en zonas montañosas, con frecuentes temperaturas ambiente elevadas o en un servicio de taxi. Se ha observado que las unidades de potencia Skyactiv-G que suelen funcionar a altas velocidades pueden consumir aceite de motor. En este sentido, Mazda ha afirmado oficialmente que un consumo de hasta 0,8 litros de aceite por cada 1.000 kilómetros recorridos es aceptable y no constituye un mal funcionamiento. Durante el periodo de rodaje, el consumo de aceite puede ser ligeramente mayor, pero se garantiza que los compradores potenciales de un Mazda CX-5 usado no encontrarán una situación similar.
Es interesante que Mazda no tenga requisitos claros con respecto al intervalo de reemplazo del filtro de aire. La normativa estipula que durante cada mantenimiento se debe realizar una inspección visual del filtro para detectar contaminación. El reemplazo queda a discreción del propietario y del mecánico que realiza el servicio del automóvil. Al mismo tiempo, Mazda ha establecido oficialmente que la vida útil máxima del filtro de aire puede alcanzar los 45.000 kilómetros. En condiciones difíciles, cuando se conduce un automóvil en condiciones de mucho polvo, el filtro, por el contrario, debe cambiarse cada 7,5 mil kilómetros. La situación es similar con las bujías. Se recomienda comprobar su estado durante cada mantenimiento, pero la sustitución solo se podrá realizar cuando el kilometraje alcance los 120.000 kilómetros. En nuestras condiciones, cuando incluso en las gasolineras de marca se puede encontrar combustible de calidad insuficiente, el intervalo de sustitución sin dudarlo debería reducirse a la mitad. Es recomendable hacer lo mismo con el filtro de combustible, que, según la normativa, también debe ser sustituido cuando la marca llegue a los 120.000 kilómetros. El refrigerante vertido sobre la cinta transportadora, según los especialistas de la empresa japonesa, debería conservar sus propiedades durante 10 años. O 195.000 kilómetros. Sorprendentemente, tras actualizar el refrigerante de fábrica, el intervalo de sustitución se reduce a más de la mitad, a 90.000 kilómetros o 5 años de funcionamiento del vehículo. La caja de cambios automática de 6 velocidades FW6A-L, heredada del Mazda CX-5, ha demostrado su eficacia en el crossover de primera generación. La caja de cambios, presentada por primera vez en 2010, fue desarrollada por los ingenieros de Mazda junto con especialistas de la empresa Aisin y se convirtió en una excelente alternativa a la automática Aisin TF81, SC utilizada anteriormente por los japoneses. Naturalmente, al trabajar en la creación de una nueva unidad, los especialistas se guiaron por los mejores análogos de la competencia en ese momento. No es de extrañar que, al igual que las cajas de cambio ZF, la transmisión automática del Mazda CX-5 estuviera equipada con un convertidor de par con doble embrague. La consecuencia de esta solución técnica es un bloqueo forzado anticipado. Gracias a esto, la eficiencia de la caja se ha vuelto significativamente mayor y las pérdidas características de cualquier transmisión automática han sido menores. Para los propietarios del Mazda CX-5, esto significa una dinámica mejorada y al mismo tiempo una reducción del consumo de combustible. Desafortunadamente, la transmisión, que no fue la más sencilla desde el punto de vista técnico, no estuvo exenta de enfermedades infantiles. En los primeros años de producción del crossover, muchos propietarios de Mazda CX-5 encontraron un cojinete central que vibraba en la caja de la transmisión. Cuando apareció el Mazda CX-5 de segunda generación, el defecto supuestamente se había eliminado, pero la práctica demuestra que los amantes de la conducción activa con la caja de cambios fría todavía no están inmunes a tales problemas. Además, el catalizador del problema puede ser el aceite sucio en la transmisión. En una palabra, el aullido de la caja y el zumbido de baja frecuencia detectado durante la inspección del ejemplar que te gusta definitivamente deberían alertarte. Bajo ninguna circunstancia se debe ignorar el problema, ya que esto puede provocar que el asiento del rodamiento en la carcasa de la caja se rompa por completo. En este caso, tendrá que desembolsar una caja y un rodamiento nuevos. Otro punto débil de la transmisión automática FW6A-L es el doble tambor alto/diagonal bajo. Con frecuentes arranques agresivos desde parado en el modo kickdown, se producen fuertes vibraciones laterales que provocan la deformación del tambor en la pinza. Esto, a su vez, acelera el desgaste de los casquillos de la pinza y de los anillos de teflón. Como resultado, primero la presión del aceite comienza a caer en el paquete de embrague alto. Un poco más tarde, surgen problemas similares en el paquete low, tras lo cual la presión del aceite se vuelve insuficiente en absolutamente todos los paquetes de embrague.
Si no se hace nada, los embragues comenzarán a quemar el metal del tambor, después de lo cual ya no será posible prescindir de reemplazar este último. No es sorprendente que cuando apareció el Mazda CX-5 de segunda generación, los ingenieros hicieron los cambios apropiados en la configuración de la caja de cambios, después de lo cual el automóvil comenzó a despegar con mayor suavidad incluso con el pedal del acelerador presionado hasta el piso. Es importante comprender que los principales problemas con la transmisión automática del Mazda CX-5 surgen por un mantenimiento inoportuno o por una conducción demasiado agresiva. Si conduce con cuidado, como hacen la mayoría de los propietarios de crossovers japoneses, la caja de cambios podrá recorrer entre 300 y 350.000 kilómetros antes de una revisión importante. Si conduce con un estilo agresivo, incluso con una versión modernizada de la caja de cambios, es poco probable que los embragues duren más de 150 a 180.000 kilómetros. Digan lo que digan, los propietarios de un Mazda CX-5 nunca deben olvidarse del efecto secundario del bloqueo temprano del convertidor de par. Los productos de desgaste por fricción aparecen en la caja con bastante rapidez, después de lo cual el polvo abrasivo comienza a acortar la vida útil de las válvulas de control electrohidráulico. Sin embargo, en comparación con las transmisiones automáticas de otros fabricantes, los solenoides del Mazda CX-5 automático se consideran muy fiables. Sus características se mantienen bastante estables incluso con un alto kilometraje del vehículo. Es mucho peor que las partículas más pequeñas de los forros de fricción comiencen a obstruir los canales más delgados, de 0,2 a 1 milímetro, del cuerpo de la válvula. Esto lleva al hecho de que el mecanismo planetario de la caja comienza a funcionar en modo de falta de petróleo. Si se deja que la situación siga su curso, el asunto puede terminar en una cuña de los mecanismos planetarios y la posterior revisión importante de la caja de cambios. Afortunadamente, la gran mayoría de los propietarios de Mazda CX-5 no están dispuestos a estar de acuerdo con la versión oficial de la compañía japonesa, que afirma que el líquido de transmisión en la transmisión automática se llena durante toda la vida útil del automóvil. Incluso los mecánicos de los servicios oficiales de Mazda recomiendan encarecidamente cambiar el líquido de una transmisión automática cada 50 a 60.000 kilómetros. Además, durante el periodo entre reemplazos, no está de más comprobar varias veces la transparencia del fluido de trabajo de la caja. Si el vehículo se opera en condiciones severas o se conduce vigorosamente con frecuencia, es posible que sea necesario reemplazar el líquido de la transmisión incluso antes. Con un kilometraje de más de 100 a 120.000 kilómetros, es necesario verificar periódicamente el rendimiento del intercambiador de calor y, al mismo tiempo, controlar la temperatura del aceite con más frecuencia. Además, no será superfluo limpiar la suciedad del intercambiador de calor. Además, gracias al cumplimiento de las condiciones de temperatura de funcionamiento, la transmisión automática del Mazda CX-5 tiene todas las posibilidades de durar al menos 300.000 kilómetros sin problemas graves. Con el cambio de generaciones, no solo quedaron intactas las unidades de potencia y la transmisión automática, sino también la suspensión. La única diferencia notable para el entusiasta medio de los automóviles es la configuración más suave, gracias a la cual el crossover aumentó el confort en carreteras en mal estado. Para ello, los ingenieros tuvieron que sustituir el bloque silencioso del brazo inferior por un soporte hidráulico, que amortigua de forma más eficaz las vibraciones transmitidas por los baches de la carretera. Para mejorar el confort, también fue necesario utilizar amortiguadores con válvulas más grandes. Sin embargo, estos cambios menores no afectaron la vida útil de los consumibles de la suspensión. Al igual que su predecesor, la suspensión delantera independiente es una combinación de 3 brazos transversales y uno de arrastre. Las palancas están unidas a un subchasis rígido de acero mediante bloques silenciosos. Desafortunadamente, como en muchos otros automóviles japoneses, la rótula del Mazda CX-5 no se puede cambiar por separado del brazo. Recomendamos revisar la suspensión del Mazda CX-5 en cada mantenimiento.
El Mazda CX-5 no necesita un sistema de tracción total para conquistar condiciones todoterreno difíciles. Un sistema en el que el eje trasero se activa solo si las ruedas delanteras patinan ayudará en superficies resbaladizas y ayudará a superar la nieve poco profunda, pero nada más. En condiciones de movimiento uniforme sobre una superficie dura, el par de la unidad de potencia se transmite únicamente al eje delantero. Solo si la unidad electrónica recibe una señal de los sensores ABS de que las ruedas delanteras están patinando, el par se redistribuye parcialmente al eje trasero. Un matiz importante, mientras que en el predecesor se preveía oficialmente el mantenimiento de los componentes del sistema de tracción total 4WD, en el Mazda CX-5 de segunda generación se abolió. La normativa exige cambiar el aceite de transmisión en la caja de transferencia y en el mando final del eje trasero solo si el vehículo supera obstáculos de agua profunda. Sin embargo, la práctica demuestra que la renovación preventiva del aceite después de una carrera de 150.000 kilómetros definitivamente no será superflua. En cuanto al embrague electromagnético, que se encarga de conectar el eje trasero, se considera libre de mantenimiento. En consecuencia, el fluido de trabajo ATF que contiene debe conservar sus propiedades durante toda la vida útil del vehículo. Si el acoplamiento falla, no será posible repararlo. Los distribuidores oficiales solo ofrecerán reemplazo de la unidad completa. Por supuesto, en teoría, los técnicos de taller pueden intentar resolver el problema de otra manera, pero definitivamente no pueden esperar tener a su disposición un escáner de diagnóstico, necesario para calibrar el embrague en caso de reemplazo. El control de dirección del Mazda CX-5 de segunda generación lo heredó de su predecesor. Solo que los soportes de goma a través de los cuales se fija el mecanismo de dirección al bastidor auxiliar fueron abolidos durante el cambio generacional. En el Mazda CX-5 de segunda generación está montado de forma rígida. Ni el amplificador eléctrico ni el mecanismo de piñón y cremallera causan ningún problema. Básicamente, no hay nada que reparar en el mecanismo de dirección de un crossover japonés. En teoría, cuando el kilometraje es muy alto, es posible que sea necesario reemplazar la unidad de control de la dirección asistida electrónica. En este caso, también será necesario sustituir el motor ejecutivo del amplificador, ya que la ECU está instalada directamente en él. Los cambios menores en el sistema de frenos durante el cambio de generaciones no afectaron su diseño, sino el material del que están hechas las pastillas de freno. Además, los japoneses cambiaron ligeramente las ranuras de los discos de freno, que sirven para eliminar los productos de desgaste que se acumulan durante la frenada. Sin embargo, estos cambios pasan desapercibidos para los entusiastas de los automóviles comunes y corrientes. En cuanto al mantenimiento del sistema de frenos, todo se reducirá a reemplazar el líquido de frenos. El intervalo de reemplazo es cada 30.000 kilómetros o cada 2 años. La vida útil de las pastillas y discos de freno dependerá directamente del estilo de conducción y de las condiciones de funcionamiento del vehículo. No tiene sentido centrarse en el kilometraje de los discos y pastillas originales, ya que en la mayoría de las copias usadas ya han sido reemplazados. No hay quejas sobre el freno de mano electromecánico. A juzgar por la experiencia operativa del Mazda CX-5 de la generación anterior, su mecanismo cuenta con una fiabilidad envidiable. Estamos acostumbrados a pensar que las nuevas tecnologías conducen a priori a que el coche en el que se implementan pierda fiabilidad. Pero los ingenieros de Mazda lograron convencer al mundo entero de lo contrario. Y si en los primeros años de producción todavía hubo quejas sobre el Mazda CX-5 de primera generación, inicialmente no hubo comentarios serios sobre el crossover de segunda generación. El trabajo adecuado sobre los errores funcionó. En términos de fiabilidad, el Mazda CX-5 puede, no sin razón, reclamar el liderazgo en su clase. Lo principal es comprender que todas las unidades Ski-Active funcionarán fielmente solo con un mantenimiento adecuado. Afortunadamente, este último es relativamente económico y no presenta dificultades técnicas para los mecánicos cualificados. Si es el propietario,
Asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.